Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas y nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos deben y nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y que se haga siempre la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nada más por eso. Nada más por eso queremos que la voluntad de Dios siempre se haga en nuestras vidas. Y estaba meditando, ¿verdad? Y preguntándole al Señor sobre lo que hoy vamos a comer, a digerir, ¿verdad? En lo espiritual. Yo sé que algunos traemos hambre, pero hay que esperar un poquito. Dios ha sido bueno siempre y todo el tiempo y para siempre, y Él va a ser bueno siempre, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice la escritura, pueden sentarse. Dice la escritura en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice que Dios miró, dice, e hizo la luz. Y lo primero que Dios hace es hacer la luz, crear la luz, formar la luz. Y pues sabemos que la luz es indispensable porque estábamos hablando de una tierra que estaba desordenada y vacía. Y siempre hemos dicho que pues para poder ordenar algo necesitamos prender la luz, ¿verdad? Si tú sabes que hay un desorden, sabes que hay algo que arreglar, lo primero que buscas es que haya luz donde tú puedas mirar. Pero esta luz de la que estamos hablando en Génesis 1 es la luz natural. Y yo me ponía a meditar, ¿verdad? A preguntar, ya les he dicho que yo siempre ando preguntándole a Dios. Soy la preguntona número 1 delante de Dios. Bueno, yo sé que mucha gente le pregunta. Y cuando estaba mirando, dije, Señor, ¿qué luz era? Si el sol y la luna, pues todavía no estaban creados. Y ya me voy, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al chat GPT, a la inteligencia artificial, al Google, o al Google, perdón. Y me pongo a investigar y dice que la luz natural no solamente viene del sol y la luna, sino que también la luz natural puede venir de las estrellas, bueno, no están hechas, pero proviene también de los relámpagos, también proviene del fuego y proviene de la bioluminicidad. Entonces, la luz natural aparece en Génesis 1 y sabemos que la luz es para Él. Pero ahí aprovechando que estábamos investigando en la computadora, le puse ahí que qué era o para qué nosotros necesitábamos la luz natural. Y la luz natural dice que es esencial para la vida. Y todos decimos, pues sí, ¿verdad? Porque necesitamos ver. Pero fíjate que la luz no solamente nos ayuda a ver. La luz dice que regula el ritmo circadiano. Yo dije, ay, creo que lo leí mal. El ritmo circadiano sí existe y es el ritmo que regula nuestro sueño, regula nuestra temperatura, regula nuestras hormonas y regula nuestro metabolismo. Y ahí el metabolismo me brincó y dije, gracias. Dice que esta luz natural tiene una función muy importante en nuestro organismo que yo desconocía. Yo quiero platicarle porque se me hizo muy interesante. Que también reduce el estrés. Dice que también mejora la salud física y mental. Ahora entiendo por qué cuando nos deprimimos cerramos todo, ¿verdad? No queremos que entre la luz. Luego llegan a animarnos y lo primero que nos corre son las cortinas. Ya entiendo por qué. Dice que la luz natural también nos da vitamina D. Y la vitamina D es importante para nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Dice que también actúa como antidepresivo, lo de correr las cortinas. O sea, cuando estés deprimido, salga al sol. Dice que aumenta la vitalidad y la energía. Dice que es eficaz, fíjate, esto también está muy interesante. Dice que es esencial para desinfectar y para cicatrizar heridas superficiales, o sea que eso nos ayuda también a la luz natural. Y pues ya dijimos, ¿verdad? Que regula la temperatura, regula el
sueño, regula nuestras hormonas, regula el metabolismo. Y se me hizo muy interesante, dije, wow, cuántas cosas o nos ayuda, o cuántas cosas tienen que ver con la luz que Dios hizo en el primer día. La luz que el Señor con tanta sabiduría y con tanta inteligencia dijo que era necesario que existiera número uno, ¿verdad? Para empezar a poner todo lo demás en orden. Y eso es lo que hace la luz natural. La luz natural dice que es esencial para nuestra vida. Pero fíjate que hace muchos años también, en el libro de Malaquías, ya hablamos de lo, ¿verdad? De lo terrenal, ya hablamos de lo que es la luz. Porque acuérdate que si queremos entender la Escritura, si tú quieres entender la palabra de Dios, tienes que entender primero lo natural. La Biblia dice que lo natural ha sido hecho de lo espiritual. Dice que lo que ahora vemos ha sido hecho de lo que no vemos. Quiere decir que antes que tú existas, tú existías en lo espiritual. Antes que la luz existe en lo terrenal, existía en lo espiritual. En el reino de Dios, en el territorio de Dios. Entonces, sabiendo que la luz natural es tan importante para nuestro cuerpo, es tan importante para nuestra salud física, entonces, ¿qué pasa con la luz espiritual? Y este hombre hace muchos años, en el libro de Mateo, este hombre maravilloso, este ser extraordinario, a él se ha toda honra, gloria, poder y dominio, en Mateo 6, en el versículo 22, dijo Jesús: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? Fíjate que si la luz es tan importante para nuestro cuerpo físico, la luz espiritual es tanto igual de importante para nuestro cuerpo espiritual. Y dice que la lámpara, lo que hace que entre la luz a nuestro espíritu, dice que es nuestro ojo. Entonces ahí va tomando sentido y dices, ¿por qué el Señor dijo lámpara? La lámpara del cuerpo es el ojo. Luego nos vamos a Efesios. Hoy sí hice bien mi tarea porque traigo muchas citas bíblicas. El libro de Efesios, en el capítulo 1, que Dios nos revele, que Dios nos enseñe, que Dios nos ayude a poder tomar esta palabra, poderla aplicar a nuestra vida. La palabra es personal, cada quien escucha para su provecho, ¿verdad? A veces quisiéramos que estuviera alguien, ¿verdad? Ay, ¿cómo no vino fulanito? O ¿cómo no vino menganito a escuchar esta palabra? Bueno, pues si estás aquí es que es para ti. Y cuando nosotros hacemos cambios en nuestra vida, entonces sucede cosas también en la vida de los demás. Dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa también por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, antes de estar hablando de nosotros, ¿verdad? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, ¿qué dice ahí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice que alumbrando el ojo de nuestro entendimiento, para que podamos entender con sabiduría cuál es su voluntad. Y yo me preguntaba cuando estaba
haciendo este tema, cuando estaba estudiando, yo me preguntaba y decía, Padre, ¿yo realmente veo? O sea, ¿realmente mi entendimiento está alumbrado? Porque la palabra no viene, ¿verdad? Solamente como un conocimiento más, viene como una lista que tenemos que checar. Como una lista donde podemos decir, ay, a ver, espérame. O sea, mis ojos, el entendimiento está alumbrado en mi vida. ¿Realmente viendo estoy viendo y oyendo estoy oyendo? Porque es importante que nosotros mismos nos analicemos a nosotros mismos. El enemigo viene y nos analiza con crueldad. Pero cuando nosotros venimos y nos ponemos delante del Señor y le decimos, Señor, escaneame y dime qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué, como dice la canción, tropiezas de nuevo con la misma piedra? Entonces empieza a hacer una serie de preguntas y sobre todo a decir, bueno, voy a analizar mi vida. Y si tú en algún momento del día, con la palabra que conoces o que has recibido, tú piensas y dices, voy a analizar cómo he vivido, créemelo, que eso es algo muy valioso. Porque no todos reconocemos los errores, no todos nos damos cuenta que no estamos parados, no todos estamos en el mismo sentir de hacer cambios en nuestra vida para mejorar. Dice por ahí la tecnología, ¿verdad? ¿Quieres cambios en tu vida? Haz cambios en tu persona. Entonces dice ahí que nosotros alumbrando nuestro entendimiento, y con estas citas bíblicas quiero llevarte a que nos demos cuenta que hay un ojo en nuestro espíritu. Quiero que te des cuenta que la luz, no solamente la que estamos viendo ahorita, la luz del universo, la luz del mundo, no solamente esa necesitamos nosotros para nuestra, ¿qué dice? Para indispensable para nuestra vida. También necesitamos una luz a nuestro espíritu. También necesitamos que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser esté alumbrada, porque si no, no vamos a darnos cuenta de dónde vienen esos sentimientos, de dónde vienen esas palabras, de dónde vienen esas acciones, de dónde vienen esas actitudes, si nosotros no tenemos encendida la lámpara de nuestro espíritu que nos va a mostrar lo que hay adentro de nosotros. Entonces dice ahí, también quiero que me acompañes a Salmo 119, solamente estoy fundamentando de por qué también necesitamos una luz espiritual. Dice ahí en el libro de Salmo 119, en el versículo 17, es algo hermoso, la verdad que cuando Dios abre nuestro entendimiento, cuando Dios manda luz a nuestro entendimiento, entonces podemos comprender muchas cosas que antes no comprendíamos. Y dice ahí, en Salmo 119, 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo quiero que hoy le digamos todos juntos al Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque muchas veces le corremos a la ley porque decimos, híjole, la ley no es bien dura, la ley juzga, la ley castiga. ¿Sabes qué? La ley bendice, la ley protege. Cuando nosotros seguimos la ley, puedes restaurar una casa, una familia, tu persona, tu salud. Cuando tú sigues la ley de Dios, que es la más importante, yo no digo que la terrenal no, pero viene de la espiritual, la terrenal viene de la espiritual. Entonces, si nosotros logramos comprender, logramos respetar, logramos decir, es un deleite para mí tu palabra, es un deleite para mí tu ley, entonces nuestra vida está guardada, porque estamos teniendo cuidado de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que todo va a tener una consecuencia y al final de la historia, si no queremos sufrir el rigor de la ley, entonces ¿qué hacemos? Pues la cumplimos. Es como decir, si tú sabes que si no tienes licencia y agarras un carro, pues si tú sabes que va a haber una situación por no tener licencia y te van a regalar un carro, bueno, ¿qué necesidad hay de ir, como dicen las abuelitas, con el Jesús en la boca, verdad? Es mejor que vayamos y arreglemos la licencia. No sé si alguien dijo ouch. Y no sé por qué me ocurrió el ejemplo. A lo mejor alguien tiene que recordar que tiene que pasar por la finanza del Estado. Dios es bueno. Y sabes que encontré también que hay una cosa que se llama síndrome de Antón. Y el síndrome de Antón es algo que le puede dar a las personas que no ven o que ven menos, pero no se dan cuenta que no ven. Y dije, anda,
Dice, el paciente puede no ser consciente de su ceguera y negar que no ve. Y a mí me pasó. Yo decía que veía bien, porque veía las letras chiquitas, porque todo estaba perfecto, pero el día que no quedé examen de la vista y me pusieron unos lentes para ver de lejos, dije, no miraba, ¿cómo no miraba? Yo no me había dado cuenta que no miraba. Y yo te hago una pregunta, ¿cuántas veces en lo espiritual no nos damos cuenta que no vemos? ¿Cuántas veces decimos, no, pero si yo estoy haciendo lo correcto? No, si yo estoy bien, él está mal, ellos están mal, yo estoy bien. Y cuando nos actuamos de esa manera, es porque, déjame decirte, el diagnóstico es porque tenemos una ceguera espiritual. Y te voy a dar 3 ejemplos de tres milagros que hizo Jesús cuando estaba en esta tierra. Y el primero está en el libro de Mateo. Hoy no vino Mateo. Ah, sí vino. Mateo, es que estás atrás de tu papá y no te ves. Dios bendiga la vida de Mateo. Bueno, el libro de Mateo, en el capítulo 9, Dios es bueno. Y para siempre, siempre su misericordia. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 27. Voy a dar tres escrituras donde Jesús sanó a los ciegos, pero las 3 tienen características diferentes y las tres tienen un mensaje tan maravilloso que yo quisiera que pusieras mucha atención y te lo llevaras a tu casa, porque en alguno de ellos hemos de estar. En algún punto de esos ciegos, tú y yo nos encontramos. Pero sabes que Dios bendiga su palabra, y Dios bendiga su amor y misericordia, que nos ha extendido su verdad para que hoy la conozcamos, porque dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y hoy vamos a ser libres. Dice ahí 9:27 del libro de Mateo: pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, ¿llegando a dónde? A la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, fíjate la pregunta que les hace, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a tu fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie sepa. Pero ellos salieron y divulgaron todo, ¿verdad? Estos ciegos, hay cosas en particular que quisiera que miraras. Dice que los siguieron a la casa. Y en la casa Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿crees que yo puedo? Y cuando tú veas en la escritura una pregunta donde digan, cuando Jesús esté preguntando, ¿crees que yo puedo? ¿Crees que yo creo? Tienes que saber inmediatamente que Jesús está restaurando la fe en esas personas, está restaurando la fe en nosotros. Si tú en algún momento estás pasando una situación difícil y tu interior te hace una pregunta y te dice si Dios quiere o si Dios puede, quiero decirte que el Espíritu Santo te está hablando a que tú necesitas complementar algo, porque necesitas la fe donde Dios va a depositar lo que tú estás pidiendo. Quiere decir que cuando tengamos esa pregunta, ¿Dios qué hará? ¿Acaso eso será para mí? Dios qué hará? En ese momento tenemos que buscar la palabra de Dios y fundamentar nuestra petición y decir sí quiere. Porque Jesús les preguntó y les dijo, ¿sabes qué? Estos hombres necesitan fe y yo voy a recobrarle la vista por medio de la fe de ellos, pero yo necesito que ellos levanten su fe. Por eso hace esa pregunta y les dice, ¿creen que yo puedo? Y ellos le dijeron sí. Y en ese momento la fe de ellos se activó para recibir la sanidad que Jesús depositó en ellos. Esa fue 2 ciegos. Pero luego en el libro de Marcos, en el capítulo 8, allá adelantito, el siguiente libro, estamos en Mateo, vamos a Marcos, en el capítulo 8, aparece también un ciego. ¿Qué características tiene el primero? Pues el primero es
que hace una pregunta, pero también habla de una casa. Jesús dejó que los siguieran estos hombres, estos ciegos, hasta que llegaran a la casa. Dice el 8, en el 8:22 de Marcos, dice, vino luego a Betania y le trajeron ¿a quién? A un ciego. Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y clamó a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Una de las cosas que hace Jesús, dice que Jesús escupe y pone los ojos. Y yo decía, bueno, ¿qué propiedades tendrá la saliva como para que Jesús la haya usado? Dice que la saliva tiene entre un 91 y 95% de agua. Y el agua, cuando nosotros escuchamos agua, el agua es sinónimo ¿de qué? De limpieza. Quiere decir que cuando venimos a Jesús, lo que Jesús hace para que nosotros podamos mirar es limpiarnos. Eso estaba haciendo Jesús. Estaba Jesús limpiando los ojos de ellos para que pudieran ver. Y nosotros en lo espiritual sabemos que cuando venimos a Dios, lo primero que Dios hace es limpiarnos. Porque a través de su palabra nosotros somos limpiados. Dice que este hombre le pedían a él que lo tocase, y dice que él lo tomó de la mano y estaban en la aldea. Dice que lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea. La aldea puede representar ese lugar donde hay tanta gente, ese lugar que pudiera representar incluso el mundo. Dice que lo agarra de la mano y lo saca del mundo, lo saca de la aldea, lo saca de donde estaba toda la gente, la multitud, porque Jesús nunca estaba solo, siempre había mucha gente con él. Dice que cuando lo saca le dice, le unta en sus ojos, le escupe saliva, le toca sus ojos y le dice, ¿qué miras? Perdón, le preguntó que si veía algo. Jesús sabía que veía algo, pero quería que él dijera que veía. Y dice que miró a los hombres como árboles, pero que caminaban. Y la Escritura nos compara a nosotros como árboles. Yo una vez vi un estudio aquí, una predicación plática, como le llames, donde comparaba las características de los humanos con las características de los hombres, y déjame decirte que somos iguales. Incluso el árbol tiene recuerdos, incluso el árbol, ¿verdad?, reacciona en respuesta al ambiente, al clima que esté. Y la Biblia nos compara muchas veces, dice que nosotros plantados en la casa del Señor seremos como árboles. Entonces, ¿qué fue lo primero que este hombre vio? Dice que miró a los hombres como árboles. Y luego dice que volvió a tocar sus ojos y entonces ya miraba. Y luego le dijo, ve a tu casa. Son palabras donde nos deja el Señor un mensaje. No le curó o no lo sanó, no le devolvió la vista inmediatamente. ¿Por qué? Porque hubo un proceso. En el primero, aquellos hombres necesitaban una fe. Pero este hombre no necesitaba lo mismo que los hombres anteriores. Porque así como tú y yo, todos necesitamos algo diferente. Los primeros necesitaban fe. Y este necesitaba un proceso. Pero seguramente era un proceso que tenía que ver con su prójimo. Porque cuando él mira, lo primero que mira son a las personas. Y otra vez Dios nos vuelve a hablar de lo mismo. Porque tenemos muchos domingos hablando de lo mismo. Hablando de que esa mujer pasaba por la multitud. Hablando de que nosotros tenemos cosas que ver con la gente que nos rodea. Y hoy una vez más, este hombre pasa un proceso de sanación, un proceso de ser restaurado en la vista, pero lo primero que mira es hombres, personas. Y entonces dice que también lo manda a su casa.
Y sabemos que la casa representa el lugar donde está el Padre. Sabemos que la casa es el lugar donde estamos confortados, donde descansamos, donde estamos con nuestros seres queridos. La casa es el mejor lugar que Dios nos haya podido dar, porque es un lugar de reunión, es un lugar de descanso, es un lugar donde tú puedes restaurar tu energía, tu fuerza, donde puedes reír, llorar, estar contento, abrazar a tus seres queridos. En la casa es un lugar importante porque la casa representa la presencia de Dios. Entonces el Señor, ¿sabes? Mandó a los primeros, dejó que los siguieran hasta llegar a la casa, y en el segundo, cuando termina y le ve que Sara lo manda a la casa. Y ahora vamos con el tercero. El primero fue un tema de ¿qué? De fe. Y el segundo un tema de proceso. No se te olvide. Dice que en el libro de Lucas, perdón, en el libro de Juan, no es Lucas, es el libro de Juan, en el capítulo 9, Juan 9, Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo estaba? Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me ha enviado, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz, sol del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Y él decía: yo soy. En esta ocasión hay un ciego que no busca a Jesús, que no lo sigue hasta su casa, que no clama: ten misericordia de mí. Es simplemente un ciego a los que la gente estaba mirando. Un ciego que los discípulos de Jesús miraban e intrigados le preguntaban a Jesús: ¿por qué estás ciego? E inmediatamente lo relacionaban con el pecado. Y Jesús les dijo: no, ni él ni sus padres pecaron, sino que es necesario que Dios sea glorificado. Y luego cuando voltearon a ver, dijeron: ¿quién era el que estaba mendigando? Y te das cuenta que muchas veces nosotros estamos ciegos y nos volvemos unos mendigos. Estamos ciegos y ni siquiera la capacidad de poder clamarle a Dios por misericordia, porque ni siquiera nos damos cuenta. Tenemos el síndrome de Andrew, ¿qué les dice que era? De Anton. Que estamos ciegos pero ni siquiera nos damos cuenta. Este hombre había nacido así, estaba acostumbrado a estar ciego. Así nació y creyó que toda la vida iba a quedar ciego. Pero ¿sabes qué? Jesús vino y sin que le pidiera nada, él tuvo misericordia de este hombre y una vez más lo hace volver mirar. Muchas veces nosotros caminamos y nos damos cuenta que a veces estamos ciegos repitiendo las mismas conductas, los mismos patrones, y tenemos los mismos resultados y pensamos que esa es nuestra vida y que así va a suceder. Pero no nos damos cuenta que es parte de nuestra ceguera o parte de la ceguera que el enemigo quiere poner en nosotros para que no podamos mirar y no podamos hacer cambios en nuestra vida. Los primeros dos hombres, el tema era su fe. El segundo hombre, su tema ¿cuál era? Un proceso. ¿Y sabes cuál era el tema con este hombre? Obediencia. Porque le dijo: ve y lávate. Específicamente ¿en dónde? En Siloé. Y este hombre obedeció y fue y se lavó. Y dice que regresó bien.
que nosotros en lo espiritual tenemos que cumplir con 3 cosas. La primera es tener fe en Dios, fe en lo que está haciendo, fe en lo que va a hacer, fe en su palabra, fe en que no nos ha abandonado, fe en que está ahí como poderoso gigante para guardarnos y protegernos, fe en saber que no se detiene, aunque nosotros nos hemos detenido, Él sigue trabajando en nuestra vida. Que todo lleva un proceso, que para poder hacer un cambio necesitamos un proceso. Y a veces el proceso duele, y a veces el proceso no se entiende, y a veces el proceso, ¿verdad?, pareciera repetido y pareciera que no tiene ningún sentido. Pero es necesario un proceso. ¿Para qué? Para que podamos abrir los ojos y un día decir, ya entiendo por qué pasé por eso. Y el tercero era un tema de obediencia. Unos hijos necesitaban fe, los otros necesitaban pasar un proceso y el otro necesitaba obediencia. Así que déjame decirte, si tú quieres ver, si tú realmente estás interesado, porque sabes que no hay vida espiritual si no hay luz, no hay vida espiritual si tú estás en ceguera, no hay vida espiritual si no ves. Es necesario que veamos por dónde vamos caminando. Es necesario que cada acción y cada obra y cada decisión nosotros las examinemos, que las miremos y las pasemos en la lupa y decir por qué reaccioné así. No culpar a los demás. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eran sus padres. ¿Quién fue? Vamos y preguntamos esa palabra, ¿verdad? Yo le he tratado de quitar, de cuando pasa algo, ¿quién fue? Pues ¿quién importa quién fue? Corrígelo el punto. Es que ¿quién lo hizo? Pues quien lo haya hecho, hay que corregirlo y se acabó, hay que aprender y listo. Pero a veces nosotros nos concentramos en cosas que no importan. Dejamos de mirar donde vamos caminando, dejamos de mirar. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Porque no queremos pasar por el proceso, o pasamos un proceso ciegos, buscando culpables por donde vamos caminando. Es que no me enseñaron, es que no me dijeron, es que no me llevaron, es que no me invitaron, es que no fueron, es que no le eches la culpa a nadie, es tu proceso. Y la otra porque no hemos obedecido. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? ¿Cuántas veces nos ha dicho ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, si tú no amas a tu prójimo, no vengas a decirme que me amas, lo que estás haciendo? No vengas a decirme que me amas, porque si no puedes amar al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, pide perdón, perdona? ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, ama incondicionalmente? Ama al que no te ama, porque dice la Escritura que si amas al que no amas, ese sí es un esfuerzo. Porque si amas al que te ama, ¿qué esfuerzo haces? ¿Qué mérito hay en eso? Pero nosotros a veces nos quedamos y creemos que tenemos fe, pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe, pero no estás haciendo nada, entonces tu fe está muerta. Si estás pasando un proceso y estás viendo a quién le echas la culpa, entonces tampoco te va a servir el proceso, estás ciego. Y si no eres obediente en la palabra de Dios, cuando te está hablando de que tienes que hacer un cambio y no lo haces, y esperas que los demás cambien y tú no cambias, y esperas que tu entorno cambie y tú no cambias, y esperas que tu situación económica cambie y tú no cambias, y esperas que tu salud cambie y tú no cambias, entonces déjame decirte que eres el tercer ciego, que no ha entendido que hay que obedecer la palabra de Dios. Si cuando el Señor dijo hágase la luz no hubiese obedecido, tú y yo no existiéramos. Pero aún la luz obedeció. Y hoy tienes que hablarle a la luz que hay en ti. Hoy tienes que vencer esos obstáculos que te están impidiendo poder mirar. Porque si tú miras en qué parte estás fallando, hay una esperanza de que puedas cambiar. Dicen las abuelitas muy sabias que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que no hay peor ciego que el que tiene el síndrome de Anton, que está ciego pero dice que no está ciego. Yo siempre he dicho que para poder mirar
Dice que nosotros, la Biblia dice que nosotros podemos examinar los espíritus, mirar qué traemos. Y la Biblia dice que por sus frutos se conocerán. Y tú debes de preguntarte en ti mismo, ¿qué frutos tengo? ¿Tengo paz? ¿Tengo amor? ¿Tengo gozo? ¿Puedo mirar a los demás de frente sin que nada me culpe? ¿Puedo caminar sabiendo que no le he hecho nada a nadie? Porque esa es una parte de ser un examen interno. No se trata de ir examinando a los demás. No se trata de ir culpando a los demás. No se trata de ser como los discípulos, ¡hey Jesús, quién pecó! Se trata de que tú mires en ti mismo qué está mal. El Señor nos da su palabra, su ayuda, su favor, su amor, su misericordia, pero solamente está esperando que tú quieras. La fe gritó y le dijo, Señor, Señor, ten misericordia. El proceso lo siguió y le dijo, Señor, Señor, tócame, Señor. A veces nosotros tenemos que gritar. Y la obediencia, ¿qué crees que pasó con la obediencia? No habló. No habló. Ese ciego no habló. Ese ciego no dijo nada. Pero cuando le dijeron ve, se paró y se fue a donde le dijeron. La obediencia es callada. La obediencia es sí, amén, gloria a Dios, voy a ir, voy a amar a mi prójimo. La obediencia es callada. Ama callado. No toques trompetas cuando estás haciendo lo bueno. Hazlo callado. Y si sabes que algo te está pidiendo Dios, te voy a decir, porque hay cosas que Dios nos pide adentro, en silencio. Y en silencio hay que obedecer. Ese ciego obedeció, sin hablar, sin decirle a Jesús cómo voy a ir, ni siquiera sé dónde es porque estoy ciego. Él se levantó y caminó. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo voy a ir a pedir perdón si yo no tuve la culpa? La obediencia obedece y cambia, se levanta y va. ¿Por qué voy a ir por esa persona si ya se dio varias veces? La obediencia va. ¿Por qué voy a seguir batallando con los hijos y no hacen caso? La obediencia insiste. Si tú quieres saber si tienes tu espíritu, los ojos de tu entendimiento están abiertos, es muy sencillo saber. Si tu corazón no te reprende, paz tienes para cumplir. Si de las acciones que has hecho en tu vida no tienes nada de qué avergonzarte, si te equivocaste alguna vez y ya cerraste el tema con Dios y quedaron como buenos amigos, como padre e hijo, en paz, nada te reprende. Pero si en lugar de corregir buscaste quién tenía la culpa, entonces tienes un problema de ceguera. Si dices que tienes fe pero no haces nada, tienes un problema de ceguera. Si no estás gritando a Dios, ten misericordia de mí, ya no quiero ser igual. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Paso por lo mismo una y otra vez, eso no está bien. Porque el ciego viene y se tropieza en lo mismo, el ciego viene y se tropieza en lo mismo, pero el que ve ya no se puede tropezar en lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Si estamos repitiendo la misma historia, es porque hay algo que necesita luz en nosotros. Hay algo que necesita fe. Hay algo que necesita un proceso en silencio, en humildad, reconociendo las fallas, reconociendo cada uno de nosotros sabe cuál es su talón de Aquiles, cada uno de nosotros sabe cuál es la falla, cada uno de nosotros sabe cuál es su debilidad, y en esa tenemos que trabajar, porque si no trabajas en tu debilidad, entonces eres un ciego que no obedece porque no queremos ver.
Porque no queremos decirle al Señor, aquí estoy. Quiero un cambio en mi vida. Y sé que me he equivocado tantas veces porque estoy ciego espiritualmente. Leo la palabra y no la digiero. ¿Qué es lo que hace la luz? Les dije que era lo que más me había llamado la atención. ¿Qué hace la luz natural? ¿Ayuda a qué? Al metabolismo. ¿Sabes para qué sirve el metabolismo? Para que todo lo que te comas, tu cuerpo agarre lo que necesita y lo que no necesita lo deseche. El metabolismo hace que vaya, ¿verdad?, rompiendo los alimentos hasta que encuentra los nutrientes y se lo da. Este es para ti, corazón, este es para ti, hígado, este es para ti, aquel, y le va repartiendo para que el cuerpo esté saludable. Si estás ciego espiritualmente, podrás leer 1000 veces la palabra y no la vas a digerir. Podrás leer 1000 veces y la podrás recitar de memoria, pero tu vida va a decir lo contrario. Podrás recitar la palabra de memoria y podrás hablar y podrás decir y podrás hablarle a los demás de la palabra de Dios, pero tu vida va a ser una vida desnutrida, una vida sin fruto, una vida seca, una vida, ¿verdad?, sin sentido. ¿Por qué? Porque la conoces, pero no la has metabolizado, no la has digerido. No has entendido el proceso de conocer la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Y qué decía ahí la escritura en Efesios 1? Dice, ilumina los ojos de ¿qué? De mi entendimiento. Por eso hay tanto pecado en el pueblo de Dios. Por eso hay tanto pecado en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos querido ver. Porque caminamos la palabra pero no la digerimos. Porque conocemos las verdades pero no las metabolizamos. Y no podemos agarrar las cosas en el momento que las necesitamos. Porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes a quién se devora? A los ciegos espirituales. A los que no están mirando el peligro enfrente de ellos, a los que deciden tomarlo, al cabo no pasa nada, a los que deciden hacer las cosas debajo de la mesa, creyendo que Dios no está mirando debajo de la mesa. Pero cuando te paras y le dices, Señor, ya no quiero ser más ese ciego, ten misericordia de mí y abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda entender por qué he fracasado una y otra vez. Abre los ojos de mi entendimiento para que yo pueda hacer un cambio en mi vida. Abre los ojos de mi entendimiento porque ya no quiero caminar a oscuras. No sé qué va a pasar en el futuro. Mi futuro está incierto porque no puedo mirar. ¿Por qué? Porque esa luz que yo necesito, que me ayuda a entender tu palabra, a digerirla y a tomarla en el momento que la necesito, no está. Porque no hay luz. Porque le he sacado la vuelta al proceso, porque no he tenido fe. Porque no he sido obediente. Por eso es que caminamos y damos vueltas en el mismo círculo. Y como dice la canción, tropezamos de nuevo con la misma piedra. Y el mismo pecado viene, y el mismo pecado viene, y el mismo pecado ya es cliente frecuente. Aquí no, en otro planeta. Ya sabe, ahí viene el cliente frecuente. Pásale a la más bonita, que ese es el cliente frecuente. Ponle un juego de billetes, ese es el cliente frecuente. Ponle en su mesa droga y alcohol, ese es el cliente frecuente. Ya al diablo ni le costamos trabajo. Ya sabe. Pero cuando te levantas, como se levantaron esos ciegos, y empiezas a clamarle a Dios, y empiezas a pedirle a Dios, pero lo haces con fe. Y te aguantas al proceso y dices, aquí no estoy. Y aceptas el proceso sin azúcar, ¿verdad? Sí. Dice que el azúcar nos ayuda a veces a pasar un proceso de verdad de tristeza y nos genera ¿la qué? Motivación. Nos da motivación. Por eso a veces engordamos en los procesos. Pero cuando decimos solo te tengo a ti, no necesito más.
¿De qué se trata este asunto? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito poner? ¿Qué necesito agregar? Yo quiero este proceso, pero lo quiero contigo, Señor. Abre los ojos de mi entendimiento. Abre los ojos de mi entendimiento, que yo pueda ver por qué estoy caminando por ahí. ¿Qué decisión tomé en el proceso anterior que no estuvo correcta porque regresé al mismo lugar? ¿Cuántas veces te pasa lo mismo y regresas al mismo lugar? Y a veces nos toca administrar personas y dices, ya la hicieron, ya salieron, ¿verdad? Ya, y los ves bien y dices, wow, ya la hicieron. Y a los meses otra vez están iguales. ¿Por qué? Porque no confiaron. Porque se brincaron el proceso. Tomaron azúcar en el proceso. Buscaron otras distracciones para no sentir. Porque hay procesos que vuelven. Hay procesos que necesitan las tablitas de salvación. Pero cuando dices me lo voy a aventar, Señor, solo te necesito a ti. Ten misericordia de mí, Señor. Entonces cuando sales de ese proceso, sales como el mejor diamante que Dios pueda tener. Cuando aguantas, cuando confías en Dios, cuando doblas tu rodilla y le dices, aquí estoy, enséñame. Ya no quiero ser ese ciego. Ahora quiero ver. Y nos manda a la casa, el Señor nos manda a la casa. A la casa donde está su presencia. No dije el último, ¿verdad? El último dicen que se fue a lavar. ¿Y qué dijo? Y regresó. ¿Con quién regresó? Con el maestro, con el sanador, con el sustentador, con el que tuvo misericordia de él, con el que con poder lo hizo ver, con el que lo amó desde antes de la fundación del mundo. Ahí no habló de casa, habló de regresar. De regresar donde está el que nos ama, nos provee, nos sustenta. Aquel que con paciencia nos habla. Y estos viejos me enseñaron mucho. Me enseñaron que debo de permanecer en pie. Que debo de esperar el proceso sin adelantar nada. Sin buscar tablita de salvación, sin buscar azúcar. Pero también me enseñaron a obedecer. A no permitir lo que no se tiene que permitir. A no ser cómplice de lo que no se tiene que ser cómplice. Porque a veces nos convertimos en cómplices. Dice el dicho, ¿verdad? Tanto peca el que piensa, el que mata la vaca como el que le da la pata. Aprender a obedecer. Aprender a obedecer a pesar de tu misma persona. Aprender a obedecer a pesar de tus mismos sentimientos. Aprender a obedecer y decirle, Señor, tú eres lo más importante. Ánimo, Elizabeth. Ya no quiero ser ciega. ¿Y tú? Ya no seas ciego. Ya no seas ciego. Porque la ceguera te va a llevar al mismo lugar. Y teniendo toda una salvación delante de ti, teniendo toda una bendición delante de ti, teniendo toda una provisión delante de ti, vas a acabar dando vueltas en el mismo lugar. Y te vas a perder de lo mejor
que un ser humano puede tener en esta tierra. ¿Y sabes qué es lo mejor que tú y yo podemos tener en esta tierra? Su presencia. Su presencia. Hoy no te voy a hablar de sustento, no te voy a hablar de salud, no te voy a hablar de provisión. Hoy te voy a hablar de que Dios ilumine tu entendimiento para mirarlo hoy, para saber cuándo está o cuándo se ha ido, para saber la instrucción que está dando o la que está diciendo que no. Hoy se trata de mirar a Dios en cada cosa que hagamos. Hoy se trata de no fallarle. Hoy se trata de obedecerlo. Hoy se trata de no buscarlo por lo que te dé. Se trata de buscarlo por quien Él es. Hoy se trata de llegar a su presencia y poderlo mirar cara a cara sin tener que partir de esta tierra. Porque dijo el Señor, cosas mayores hará. Y si Él miró cara a cara al Padre, ¿por qué tú y yo no habríamos de verlo? Pero necesitamos mirar. Necesitamos que nuestro entendimiento sea alumbrado. Dejar de ser las víctimas. Dejar de ser los opresores. Dejar de ser los que siempre andan buscando un culpable. Y tomar la responsabilidad que cada uno tenemos. Porque la palabra de Dios está escrita en la tabla de nuestro corazón. Dice que en los últimos tiempos su hermano ya no enseñará a su hermano, sino que de él mismo lo conoceremos, porque él escribirá su palabra en la tabla de nuestro corazón. No hay excusa, no hay pretexto. Tú decides si quieres quedarte donde estás o si quieres avanzar a su presencia. Tú decides si quieres que tu vida cambie o quieres seguir tropezando con la misma piedra. Tú decides si quieres un cambio verdadero, no solamente en tu persona, sino en todo lo que te rodea. Tú decides si tomas la corona que el Señor te está ofreciendo. Tú decides si tomas la vida diferente que Dios quiere darte. Tú no decides nada más. Pero tienes que hacer un cambio radical. Un cambio radical que no nada más te dure los 40 o 50 minutos de la predicación. Que sea un cambio eterno. Y que le diga, Señor, yo quiero esa fe que tenían los hijos de Mateo 9. Yo quiero ese proceso que pasó el cielo en Marcos 8. Y quiero esa obediencia de Juan 9. Porque yo quiero caminar en tu presencia. Conozco al Señor desde lo he buscado desde 1997. A ver, súmale el resto de cuántos años van. 39. Y yo le digo, Padre, cada vez te amo más. 197. Y hoy te puedo decir que lo mejor que tengo es su presencia. Y le pido a Dios estar siempre con Él. O cada vez acercarme más a Él. Porque a lo mejor creo que estoy y todavía me falta mucho que lo más hacer. Pero que pasito a paso no me deja retroceder. Yo no quiero retroceder. Porque lo poco que conozco de Él ha llenado mi corazón. Y ojalá pudiera transmitirte este deseo de buscarlo siempre. Ojalá que también te enamores de Dios, que no haya nada más importante que Él en este tiempo. Que lo puedas escoger a Él y sobre todas las cosas, incluso de tu propia persona, de tu propio ego, de tus propios sentimientos, de tu propia voluntad, de tus propios planes, de tus propios deseos. Por eso empecé con el Padre nuestro, hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Si hay algo que te está pasando que no es bueno, que no es agradable y que no es perfecto, que tengo una noticia, esa no es la voluntad de Dios, fue tu voluntad. Porque si fuera la voluntad de Dios,
¿Estarías en un estado agradable, perfecto y bueno? Así que fíjate cuántas cosas hoy nos habló el Señor, para poder examinarnos a nosotros mismos y saber cómo estamos caminando. ¿Cuántas cosas el Señor nos enseñó para poder decir, voy bien o redirecciono? ¿Me gusta lo que estoy recibiendo o no me gusta? ¿En qué momento me desvié del camino? Y si no me he desviado, sigue adelante. No te detengas. Que tu oración a partir de hoy sea, Señor, ilumina los ojos de mi entendimiento. Porque podemos leer la palabra, pero no entenderla. Necesitamos leerla y entenderla. Y entenderla quiere decir aplicarla. Y entenderla quiere decir, ya sé qué me está pasando. O ya sé dónde estoy fallando. O ya sé qué cambio tengo que hacer. Escucha lo que te voy a decir. No son los demás, eres tú. Los demás nada tenían que ver con los hijos, ni siquiera sus padres. ¿Qué le dijeron? ¿Quién? Él o sus padres. No, ni él ni sus padres. Lo que te está pasando tiene que ver exclusivamente contigo. Tus buenas o malas decisiones. Pero una cosa te digo, mientras haya vida, hay esperanza. Así que si hay algo que tienes que corregir, si hay algo que tienes que cambiar, es el momento de decirle, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Fe, proceso y obediencia. Llévatelos en tu mente y en tu corazón. Fe, proceso y obediencia. Mateo 9, Marcos 8, Juan 9. Amén. Así que es el 989. No es 911, pero se acaba. Así que vamos a ponernos de pie. Dios es bueno. Amén. No he podido superar que a veces cuando predico lloro, pero es que es la palabra de Dios siempre. Si vieras en mi casa cuando estoy preparando el tema, la Magdalena me queda chiquita. ¿Sabes por qué? Porque hice una alabanza, ¿verdad? Y no podría estar delante de ti sin llorar. Y yo creo que una de las cosas que Dios hace en nuestro corazón es cuando nos quebranta por su presencia. Cuando sabemos, ¿verdad?, que cualquier cosa que estemos pasando es porque viene algo mejor. Y yo así lo creo. Yo llevo un poquito más de 5 años de proceso. Y le digo gracias, Señor. Porque sé que viene algo bueno. Porque sé qué cosas grandes voy a mirar. Y ya las estoy viendo. Y le digo, está bien, Señor. Solo no te apartes de mí. No te apartes de mí. Y yo recibo lo que tienes para mí. Porque han llegado personas a decir, cuando me miran, ¿quién pecó? Ella o sus padres. Pero yo puedo escuchar la voz que dice, es para que Dios se glorifique. Así que quiero animarte que pase lo que estés pasando, por lo que estés pasando. Solo dile al Señor, aquí estoy. Aquí estoy. No me voy a echar para atrás, porque sé que me esperan cosas mejores. Y el que espere con fe, que aguante el proceso sin renegar, sin culpar a nadie, con ojos espirituales abiertos, y sea obediente, cosas mejores van. Cosas mejores. Porque Dios no nos mete al fuego para salir como carbones chamuscados. Nos mete al fuego para sacar los mejores diamantes. Así que Dios te bendiga y te guarde, que esta palabra quede sellada en tu mente, en tu corazón, que hagas cambios verdaderos en tu vida, no solamente por un día, sino por la eternidad. Que el cambio que empiece hoy en ti permanezca para siempre. Que sea un cambio donde vas a recibir la transformación que viene de Dios. No estás solo, Dios está contigo. Los ciegos no podían hacer nada para mirar, nada. Lo único que les quedaba era gritarle,
misericordia de mí. Lo único que podían hacer ellos era obedecer. Porque lo imposible, eso lo hace el Señor. Tú solamente, si estás pasando un proceso difícil, solamente acuérdate y grítale al Señor. Súbete a un cerro, en la montaña del Cerro Colorado que no se baja. Y desde allá grítale, ten misericordia de mí. Pero sigue caminando, sigue confiando, sigue creyendo, no te detengas, sigue haciendo lo correcto. Porque el proceso, escucha lo que te voy a decir, gracias Señor. Lo más peligroso que puede haber en tu vida es un proceso. Porque ahí es donde tomas decisiones determinantes. En un proceso puedes salir victorioso o te puedes hundir más. Porque en tu proceso va a haber muchas tomas de decisiones. Por eso es que necesitamos tener nuestros ojos de entendimiento abiertos, mirar, que la luz del Señor ilumine nuestra vida. Y cuando más te tienes que aferrar a Dios, es en el proceso, para que tus decisiones sean las correctas y entonces, después del proceso y la obediencia, vengas de regreso al Señor y le digas, ya veo que me estaba sacando de un lugar para ponerme en otro lugar. Ya veo que me estaba sacando de una situación para ponerme en una situación mejor. Porque si permaneces en Dios, nada es para nada. Dice que todo obra para bien para los que aman a Dios. Tú solo confía, ama a Dios con toda mente, fuerza y corazón. Aférrate a Dios en tu proceso y obedece al Señor. Y vas a mirar, y vas a venir, y vas a compartir con nosotros todas las cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer en tu vida. Dios te bendiga y te guarde, y nada de echar para atrás. Bendiciones. Dios les bendice, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad?, por esta prédica, porque ciertamente debemos de pedirle al Señor que aumente nuestra fe y aguantar los procesos por los que pasamos y ser obedientes. Dios siga bendiciendo la vida de nuestra pastora Eli y le siga dando entendimiento y sabiduría. Yo estoy agradecida porque pues gracias a sus enseñanzas seguimos adelante. Dios la bendiga en gran manera. Vamos a leer el Salmo 91 para ser despedidos con la protección divina. Y se lee así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré.
Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, gloria a Dios. Estamos despedidos, amados hermanos, Dios les guarde.